Bien, vamos a la palabra. Mateo capítulo 15, versículo 26, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo y confiese la palabra. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ay, aleluya. Siéntese, por favor. ¿Qué cosas dice el Señor Jesucristo, verdad? ¿Qué cosas ha dicho Él que es necesario meditar y discernir? No está bien tomar el pan de los hijos. No está bien, no es correcto darle el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Muy bien, voy a titular el mensaje de esta mañana, de este primer culto: el pan de los hijos del reino. Mantenga su espíritu abierto, sus oídos abiertos para que usted reciba esta palabra. Esta palabra viene en el contexto cuando una mujer gentil, que no era creyente judía, sino que era de la región de Sidón. La Biblia dice en el libro de Marcos que era una mujer griega, o sea, no era judía, no era del pueblo de Dios, y llegó a donde estaba el Señor Jesucristo implorando su ayuda, pues tenía una hija, escuche, que estaba poseída por un demonio. Qué tremendo, ¿verdad? Y por causa de ese problema de que su hija estaba enferma, físicamente estaba mal, porque los demonios siempre van a producir dolor, sufrimiento y enfermedad en el cuerpo de las personas. Y esta mujer tenía una hija endemoniada, tenía una hija poseída, y fue ante la persona del Señor Jesucristo para pedirle ayuda. Antes de continuar, quiero transmitirles el propósito de este mensaje. Primero, entender el significado real, espiritual del pan de los hijos. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo? El pan de los hijos. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Cuál es la realidad espiritual del pan de los hijos dicho por nuestro Señor Jesucristo? Ese es el propósito de este mensaje, que en esta mañana entendamos la realidad, la poderosa realidad, el significado de la frase el pan de los hijos. El contexto enseña que esta mujer llegó en completa desesperación, al grado de llegar gritando, pidiendo ayuda. En el versículo 22, vamos a regresarnos para mirar el contexto de esta historia. Dice 15:22: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. En el original, la palabra clamaba implica o da a entender que estaba clamando a gritos, con desesperación. No era un simple ayúdame, Señor, tengo un problema. No, esta mujer llegó gritando, literalmente gritando con desesperación. Eso implica la palabra en la frase original. Y diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto era lo que decía, pero lo decía gritando, con desesperación. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y lo más triste, que ella no tenía el poder ni la autoridad para echar fuera a los demonios, porque ese poder y esa autoridad para echar fuera demonios, dicho sea de paso, es privilegio exclusivo de nosotros los creyentes, de nosotros los cristianos. Los paganos, los mundanos, los incrédulos, los gentiles como esta mujer no tienen el poder, no tienen la autoridad, hermanos, cuando sufren una posesión espiritual en la familia, y por ello van con el psiquiatra, con el psicólogo, y en última instancia, si no los pueden controlar, los meten en un manicomio o con el brujo. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos el privilegio de tener la autoridad y el poder del reino para echar fuera demonios. Privilegio exclusivo de nosotros, los hijos de Dios.
Bueno, fue de paso nada más, amén. Voy a continuar. Voy a mirar algunos detalles que me parecen muy importantes compartir de este texto. Primero, esta mujer era cananea, es decir, gentil. No era creyente, no estaba dentro del pacto de Dios, estaba fuera de las promesas divinas, sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque esa es la triste y lamentable condición de los que no son creyentes, de los que son gentiles en términos actuales, de los que son mundanos, de los que no son cristianos. Esa es la triste condición. Esta mujer estaba en esa situación. Esta mujer tenía una grande necesidad, por ello desesperadamente a gritos pedía ayuda del Señor. Ahora, hay algo muy digno de reconocer en esta mujer cananea. Aunque no era parte del pueblo judío, del pueblo creyente, pero por el contenido de las palabras de esta mujer, lo que ella confesó, lo que ella iba gritando, lo que ella iba pidiendo, entiendo que en su corazón, aunque era pagana, escuche, ella en medio de su necesidad reconoció el señorío y la autoridad de Jesucristo, porque le llamó Señor. Y esa palabra de llamarle Señor da a entender que esta mujer, aunque no era judía, creyente, reconoció la autoridad y el señorío del Señor Jesucristo. Otro aspecto, aunque no era creyente judía, ella reconoció a Cristo como el Mesías, el ungido de Dios, puesto que le llamó Hijo de David, que es un título mesiánico para nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas importantes, hermanos. Reconoció el señorío de Cristo y reconoció que Cristo era el ungido de Dios. Algo muy digno de imitar, digno de reconocer. La condición de esta mujer también revela que la obra de los demonios es una realidad espiritual en las vidas de las personas. Su hija estaba atormentada por un demonio. Léalo, ahí dice la palabra, que gravemente atormentada por un demonio. Esto significa entonces que la obra de los demonios es una realidad espiritual, actual, presente en la vida de muchas personas. Hasta hoy en día hay muchas personas endemoniadas, poseídas por demonios. Por ello, muchas personas son atormentadas y sufren de enfermedades incurables, tormentosas, como la esquizofrenia, la epilepsia, y solamente la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo pueden liberarlos de ese mal que les perturba. Solamente Cristo. Aquí todos estos detalles, hermanos, eran necesarios meditarlos, señalarlos. Ahora, es sorprendente que esta mujer, aunque no era judía, reconoció que solamente Cristo podía ayudarla en su necesidad, y por ello buscó la ayuda para que su hija fuera sanada, liberada del mal que le golpeaba. Su hija estaba gravemente, tenía un problema espiritual, estaba endemoniada, poseída por un demonio. Por ello fue ante el Señor Jesucristo, a gritos, gritándole: ayuda a mi hija. Ahora yo quiero empezar a señalar tres aspectos. Vamos a comenzar con el primer aspecto. Ya miramos el contexto, cómo llegó la mujer, qué clase de mujer era, el problema que llevó a reconocer a Cristo. Pero ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Aspecto número uno, el silencio del Señor Jesucristo. Mire y observe este detalle. Versículo que sigue.
tomando en cuenta el contexto de cómo llegó la mujer, desesperada, atribulada, necesitada. Y la actitud del Señor Jesucristo, mire la siguiente, ahí está. El silencio del Señor Jesucristo. En el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Se quedó callado. Además dice: entonces acercándole sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. En otras palabras, córrela, porque está gritando, está molestando, mira, nos está fastidiando, córrela. Dile que se vaya, que no esté molestando. Pero había una necesidad ahí. La mujer ocupaba que Cristo le ayudara, le sanara a su hija, le librara a su hija. La palabra correcta es le liberara a su hija de ese demonio. Pero el Señor Jesucristo se queda callado ante los gritos desesperantes de esta mujer atormentada, su hija por el demonio. El Señor no le respondió palabra, se quedó callado, se quedó en silencio. Y en este contexto hay tres cosas que sobresalen: los gritos de aquella mujer, el silencio del Señor Jesucristo y el fastidio de los discípulos por los gritos de aquella mujer. Aquí hay tres enseñanzas para nosotros. Lo primero, la mujer en su necesidad acude a Cristo en busca de ayuda. ¿Qué significa esto? Que acudir a Cristo en tiempos de necesidad, de enfermedad, de peligro, de desgracia, siempre resultará en favor de nosotros. No importa la situación que estemos pasando, aquella mujer nos enseña que no importa la condición, ni la situación, cuando tengamos necesidad de buscar a Cristo, siempre, hermanos, seremos ayudados. Siempre la gracia y el favor de Dios estará para nosotros. Aquella mujer sabía que solamente Cristo podía ayudarle en su necesidad y por ello fue a buscarlo. Vale la pena entonces buscar a Cristo. Hay sabiduría en acudir a Cristo, no importa los problemas, la situación que estemos pasando. Mire que la situación de aquella mujer era más grave que la situación que quizá alguno de nosotros estemos pasando hoy en día. Pregunto, ¿quién de ustedes tiene una persona endemoniada en su casa? Bueno, a lo mejor puede ser que hay alguno, pero no se haya manifestado, ¿verdad? Por lo menos está en paz. Amén. Pero esta mujer, su hija estaba descontrolada, totalmente descontrolada. Por ello acudió a Cristo. La otra enseñanza que miro aquí es el silencio del Señor Jesucristo, y en esto hago énfasis: el silencio del Señor Jesucristo. Él no le respondió nada, se quedó callado, dice que no respondió palabra. ¿Con qué propósito? ¿Será que fue maleducado? No. Él se quedó callado con un propósito: para probar la fe del corazón de aquella mujer. Por eso, hermano, lo primero que hizo fue quedarse callado. La mujer vino desesperadamente gritando y el Señor no le responde, se queda en silencio. Y el silencio del Señor Jesucristo escucha y aprende. El silencio del Señor indica que Él hará la obra. El silencio del Señor en medio de nuestra necesidad es buena señal que Él hará la obra a favor de nosotros. El silencio del Señor es una señal para seguir confiando que Él responderá nuestra petición. El silencio del Señor revela su voluntad misericordiosa para ayudarnos en nuestra necesidad. Por ello, muchas veces en medio de las pruebas, hermanos, pareciera que el Señor no responde, pero esa es señal de que Él va a obrar, de que sí nos va a ayudar. En el canto que cantamos hace ratito de la oración, dice que
cuando él guarda silencio, no recuerdo bien el texto, el canto que cantamos este último, es porque él está trabajando. Él se quedó callado y esa es una buena señal. Considéralo la próxima vez que estés pasando por una necesidad. Considéralo la próxima vez que estés enfermo. Considéralo, por favor, la próxima vez que tengas un problema grande en tu vida. Hermanos, si tú escuchas el silencio de Dios o miras el silencio de Dios en medio de tu problema, en medio de tu necesidad, es una señal de que Dios al final te ayudará, te responderá, porque Él lo hizo a propósito en la vida de esta mujer. Se quedó callado como una manera de probar su corazón, y ese silencio indicó de que sí la ayudaría. Por otro lado, también tenemos la actitud de los discípulos. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Despídela, córrela, dile que se vaya. Y el Señor callado. Amén. ¿Y qué nos enseña la actitud de los discípulos? La actitud de los discípulos indica, escucha y aprende, que el ser humano por sí mismo, es muy difícil que sienta empatía por los problemas ajenos, por las necesidades de los demás. A los discípulos no les importaba la situación, la necesidad, la condición de aquella mujer, y tampoco podían hacer nada por ella. Por ello querían que el Señor la corriera y la despidiera. Y esto me lleva a decir lo siguiente: en la actitud de los discípulos que quería que el Señor corriera a la mujer, debemos de saber, hermano, que no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede atendernos, comprendernos, auxiliarnos, ayudarnos verdaderamente en nuestra necesidad, darnos la sanidad, darnos la salida, darnos la solución. Solamente Cristo. Qué bueno es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Solamente Cristo podía ayudar a la hija de esta mujer. Los discípulos no podían hacer nada, y como hombres naturales, vacíos, sin la llenura del Espíritu Santo, no podían echar fuera el demonio, no podían reprender al demonio que perturbaba la vida de la hija de aquella mujer. No podían hacer nada. Solamente Cristo. Voy a mencionar el segundo aspecto. El segundo aspecto es que el Señor la ayudaría, pero hay una condición. El Señor está dispuesto a ayudar a todos, pero hay una condición. ¿Cuál era la condición? Que el Señor le tenía que hablar con la verdad. Le tenía que hablar con la verdad. Claro que Dios, el Señor Jesucristo tiene poder hasta para resucitar un muerto, pero la verdad va por delante. Primero la verdad. Versículo 24. ¿La ayudó? Sí, la ayudó. Al final de la historia miramos que Dios da la sanidad, le da libertad a aquella muchacha endemoniada. Pero lo primero que hace es hablarle con la verdad. Le dio la ayuda, sí. Le atendió, sí. La curó, sí. La liberó, sí. Pero tuvo que decirle la verdad, y esta es la verdad. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, se escucha fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Y qué es lo que el Señor le estaba diciendo a aquella mujer? Con estas palabras. ¿Cuál es el significado de estas palabras? El Señor ayudaría con el problema espiritual, pero le dijo esto. Ahora yo quiero que aprendamos esto. Iglesia, aprende esto, por favor. Líderes, aprendan esto. En Cristo, la verdad es primero que un milagro. En Cristo,
la verdad es primero que una sanidad. En Cristo la verdad es primero que la libertad de tu alma. En Cristo la verdad es primero que la solución a tu problema. Porque únicamente aceptando la verdad de Dios somos liberados, somos sanados, somos restaurados. Porque escrito está: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que para Dios es más importante, hermano, que la persona necesitada escuche la verdad, conozca la verdad, acepte la verdad, y luego como resultado vendrá la sanidad, la restauración, la libertad, la bendición. Es primero la verdad. El Señor la ayudó, pero le dijo la verdad. Jesucristo le habló con verdad, diciéndole: yo no soy enviado a todo mundo. Yo vine. Mi prioridad es con las ovejas. Mi prioridad es con los creyentes. Mi prioridad es con las ovejas de Israel. Estas palabras significan que para el Señor Jesucristo, escucha iglesia y gózate, para el Señor Jesucristo la prioridad de salvar, sanar, liberar, restaurar, primero es a los creyentes, el pueblo de Dios. Las ovejas se refiere a los que creen en Dios, a los que son parte del pacto con Dios, a los que creen en la palabra, a los que viven bajo promesa. Para ellos es principalmente su obra, hermanos. Los creyentes tenemos la prioridad en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Escuche la bendición que tenemos nosotros, los hijos y la hija de Dios, las hijas de Dios, los verdaderos creyentes. Nosotros, nuestras necesidades son una prioridad en la vida del Señor Jesucristo. En Cristo primero son los creyentes, después los gentiles, las demás personas si creen y se arrepienten. Esta es la realidad del reino de Dios. Primero los hijos y después los demás. Muy diferente al pensamiento que tenemos nosotros los cristianos. A veces nosotros humanamente queremos que Dios sane a todo mundo. ¿Verdad que ese es el pensamiento que tenemos nosotros? Queremos que Dios sane a todo mundo y que le haga milagros a todo mundo. Personas impías que ni aman a Dios, ni se congregan, ni obedecen a Dios, creen más a la Virgen, al diablo, y queremos que Dios los sane y que les haga milagro a todo mundo. Pero en esta historia el Señor revela que los creyentes son su prioridad en ayudarlos. Si los gentiles, como esta mujer, reconocen su señorío y buscan de su ayuda, serán auxiliados, porque el Señor no desecha a nadie que vaya a Él con un corazón contrito y humillado. Lo que le valió, lo que le sirvió a esta mujer para que el Señor le ayudara, aunque era pagana, fue que se humilló, reconoció la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si los gentiles se arrepienten, serán ayudados. Si los gentiles buscan a Dios, serán restaurados. Si los gentiles se humillan, serán sanados. Hoy mire que hay mucha enfermedad afuera en el mundo, en los incrédulos, pero si se arrepienten, claro que serán ayudados, claro que serán restaurados. Pero tienen que hacer lo que la mujer hizo, versículo 25. Mire lo que hizo la mujer. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué hizo? Se postró, se puso de rodillas, reconociendo que él era el Señor. Hoy la gente prefiere de ponerse de rodillas a cualquier muñeco de barro, de madera, de yeso. Por un milagro, por una sanidad, por una situación, por una liberación.
por una bendición, por una protección, están postrados de rodillas ante el mono, que no habla, que no escucha, que no camina, que no responde. Esta mujer se postró ante el Señor Jesucristo y le dijo: socórreme. Y ahí viene lo glorioso para nosotros, donde yo quiero llevarlo. Aspecto número 3. El pan de Dios es para los hijos del reino. Pero esta mujer, por su fe, por humillarse, participó y comió del pan de los hijos también. Versículo 26: el pan de Dios es para los hijos del reino. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra perrillos, hermanos, era el calificativo que los judíos tenían de aquellos que no eran creyentes, de los que no eran creyentes, que no reconocían a Dios, que no eran adoradores del Dios verdadero. La palabra perrillos, hermanos, era un calificativo para los gentiles, para los paganos, para los incrédulos, para los mundanos. El Señor le habló fuerte a esta mujer, ¿verdad? De alguna manera, hermano, le dio a entender con este calificativo de que no era correcto que recibiera el favor de la libertad o de la sanidad de su hija, porque no eran creyentes. Pero estas palabras del Señor son poderosas y están llenas de revelación espiritual, de una gloriosa realidad en nosotros los creyentes. Esta es una poderosa respuesta del Señor, revelando el privilegio que tiene usted, que tengo yo, que tenemos nosotros los hijos del reino. El significado de las palabras del Señor Jesucristo es el siguiente: la sanidad y la libertad es exclusiva de mis hijos. Tú no eres parte de mi pueblo, por lo tanto este pan no es para ti. Era lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Yo he venido a alimentar, a sustentar, a darle vida a los creyentes, a los que son de mi pueblo. Tú no eres de mi pueblo, tú eres una mujer gentil, tú eres una mujer fuera de las promesas del pacto, por lo tanto no te puedo dar el beneficio de los hijos del reino. Mire qué glorioso, hermanos. Al beneficio que usted y yo tenemos como hijos del reino, el Señor le llamó el pan de los hijos. ¿Y a qué se refería llamándole el pan de los hijos? Bueno, aquella mujer vino a buscar libertad y sanidad de su hija endemoniada, de modo que el pan de los hijos, el pan de Dios para sus hijos, nosotros los hijos del reino, es la vida gloriosa en libertad, en salud, en bendición y en prosperidad. Ese es el pan de los hijos, ese es el pan de Dios para nosotros. El Señor habló del pan porque el pan es lo que sustenta, el pan es lo que nutre, el pan es lo que nos da la vida, el pan es lo que nos fortalece, el pan es el disfrute de Cristo y todo lo que Él hace por nosotros. El pan es sinónimo de ser sustentados, fortalecidos, sanados, restaurados, liberados, auxiliados, protegidos, bendecidos, prosperados, exaltados, empoderados y con una vida llena de gloria de por medio, donde se exprese la realidad del reino de Dios en nosotros. Ese es el pan de Dios. A eso le estaba llamando pan. El que usted viva siempre en bendición, el que usted goce de salud, el que usted goce de abundancia de vida, a eso le llama pan de los hijos. El pan es la realidad espiritual de Cristo en nosotros. El pan de Dios en nosotros, una vida llena del favor de Dios, la gracia de Dios, llenos de vida, de salud, de bendición. Esta es la calidad de vida, la vida gloriosa del reino de Dios. Y esta clase de vida
debería de ser el pan diario de cada día en nosotros. No debemos de acostumbrarnos a la enfermedad. Yo sé que la enfermedad es inevitable porque tenemos un organismo vulnerable a las bacterias, a los virus. Pero la enfermedad no es normal, no debe ser normal en la vida de nosotros. Yo sé que tenemos que enfermarnos porque a veces puede venir como una prueba, pero no es parte de la vida normal de los hijos del reino. Ni la desgracia, ni la miseria, nada de eso no es normal en la vida de los hijos del reino. La desgracia, la miseria, la enfermedad, la maldición, hermanos, es sinónimo del pecado y de la obra de los demonios obrando en ese hogar, en esa familia o en esa persona. El pan de los hijos es el disfrute de la vida del reino de Dios en la tierra. Si comemos y disfrutamos a Cristo como el pan diario de cada día, tomaremos de su provisión, tomaremos de su santidad, tomaremos de su vida abundante, tomaremos de sus bendiciones y viviremos bien, porque este es el favor de la vida del reino. Este es el disfrute y el privilegio de los hijos de Dios, los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hijos, la palabra hijos de quien habló el Señor se refiere a los creyentes que aman y honran siempre a Dios en sus vidas. Los creyentes fieles, obedientes, que siempre le creen a Dios. La gran diferencia entre nosotros, los hijos del reino, y los gentiles comparados como perrillos, es que nosotros los creyentes tenemos a nuestra disposición toda la gracia del Rey Jesucristo y el favor de su reino para nosotros. En cambio, el incrédulo, el pagano, sufre sin esperanza, llora sin consolación, enferma sin esperanza de vivir, vive sin el disfrute de la gracia de Dios. Pero los hijos del reino, lo normal en nuestra vida es vivir saludable, lleno de vida, de gozo, de paz, de satisfacción, de bendición. Esta es la clase de vida bendecida. Debe ser el pan diario de cada día. Si no vivimos así, entonces no tiene caso que el Señor Jesucristo haya ido a la cruz a morir para darnos una vida y vida en abundancia. Yo sé que hay enfermos entre nosotros, pero el peor error que usted puede cometer como hijo del reino es conformarse y resignarse a esa condición de dolor, de lamento, de desgracia y de tristeza. No lo mire como algo normal. Para los que son diabéticos, no cometas el error de andar diciendo: mi diabetes. No es tu diabetes. No te adueñes de esa enfermedad. Pero ¿cuántos cristianos? Ay, es que mi diabetes. ¿Por qué te adueñas de algo que vino como fruto de la maldad y del pecado del hombre? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? El pecado. Si de repente, en una vida joven todavía, le diagnostican una enfermedad de muerte, no debemos por qué resignarnos a morirnos antes de tiempo, porque la promesa del reino es una vida abundante. Pero muchas veces, hermanos, nos conformamos, nos resignamos a vivir en esa condición y nos adueñamos de las cosas negativas que producen dolor a nuestra vida, como que si fuera parte de la vida normal de los hijos del reino. Aleluya. Nosotros tenemos el disfrute del pan de los hijos, que es libertad, sanidad, restauración, una vida en bendición.
una vida abundante. La única manera que el incrédulo, el pagano, reciba el favor de Dios es humillándose, como aquella mujer que gritaba la ayuda del Señor. Esta mujer no se resignó, escuche de lo que le estoy diciendo, aunque no era creyente. Mire la actitud de esta mujer. Aunque no era creyente judía, no era parte del pueblo de Dios, no estaba dentro del pacto, no estaba dentro de las promesas, esta mujer no se resignó a vivir en su tragedia, no se resignó a vivir mirando a su hija atormentada por el demonio todos los días, no se resignó a tener una hija endemoniada y que su hija muriera golpeada, asfixiada o ahogada por ese demonio. Buscó la ayuda de Cristo. Esta mujer no quiso ver la enfermedad maligna en el cuerpo de su hija como algo normal en su casa, en su familia. Fue a buscar la ayuda del Señor Jesucristo. Fue a Cristo, se humilló, clamó, imploró, reconoció su señorío, creyó que Cristo podía ayudarla y también participó del pan de los hijos. La libertad gloriosa de los hijos del reino. Versículo 27. Por su fe, por humillarse a Dios. Qué gran ejemplo para nosotros. Si siendo pagana comió del pan de los hijos, hermanos, ¿por qué nosotros, teniendo la libertad, teniendo el disfrute, teniendo el derecho legal de decir: Señor, yo quiero comer de ese pan para vivir sano, yo quiero comer de ese pan para vivir bendecido, yo quiero comer de ese pan para sentirme libre, yo quiero comer de ese pan para tener vida en abundancia? ¿Por qué no tomar el pan de nosotros, que es para usted, es para mí, la bendición de una vida bendecida, en libertad, en paz, en gozo, en prosperidad? ¿Por qué no comer del pan de Dios que por derecho legal nos pertenece? Mire la actitud de esta mujer. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta palabra, hermano, le sorprendió a Cristo. Termino con el versículo 28. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer. Esa es una frase de admiración. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y a la distancia, mire el poder que hay en el Señor Jesucristo. Miren el poder que hay en la palabra que sale de la boca de Cristo. Hágase contigo como quieres. Y su hija, a la distancia, porque la hija no andaba ahí, su hija fue sanada desde aquella hora cuando el Señor sacó la palabra y dijo: hágase contigo como quieres. En ese momento, hermano, el demonio tuvo que salir del cuerpo de aquella muchacha. La enfermedad, los malestares, las dolencias, llegó la gloriosa libertad. Esa muchacha fue libre, fue sanada, fue bendecida, fue liberada, hermano, fue prosperada en su espíritu, en su alma, recibió vida y salud del reino de Dios. Y si esta mujer, que no era cristiana, por así decirlo, comió del pan de los hijos y recibió la libertad y la sanidad para su hija que estaba endemoniada, con más razón nosotros, que somos los verdaderos hijos y las hijas del reino. Esta bendición de tener el pan habla de comer a Cristo, disfrutar a Cristo, para llevar una vida gloriosa en el reino, que se exprese la realidad de Cristo en nosotros. Ese es el pan de los hijos, hermanos. Si queremos y creemos, podemos comerlo diariamente y vivir en el favor de Dios. Pónganse en pie, por favor.